Bien, estamos de vuelta en Radio Distancia, una frecuencia en casa. Y bueno, ha llegado la hora, el momento, 1:38. Vamos a tratar de ser concisos, pero este tema requiere un poco de meditación al respecto. Vamos a estar hablando de el proyecto Montauk. Montauk es escrito, pero pronunciemos Montauk. ¿Qué significa esto? Bien. Acá yo tengo un informe de qué se trató este proyecto realizado por el gobierno estadounidense. Bueno, en diversos foros, diversas partes de internet, diversos grupos de divulgación, empiezan a aparecer ya con el arrojo de la información del internet y su esplendor las controversias sobre la teoría de la conspiración acerca del proyecto Montauk. Es supuestamente, pero ya no supuesto porque está comprobado, verificado por ciertos miembros que participaron de esto, de un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos que fue llevado a cabo en Camp Hero, o estación de fuerza aérea, en Montauk, Long Island. El fin de realizar todo esto era una parte de la guerra psicológica y de investigaciones exóticas que podía haber realizado el gobierno estadounidense para mejorar su potencial militar. ¿Qué vamos a nombrar con todo esto? Bueno, según defensores de esta teoría, existió en un momento un determinado proyecto que se llamó Experimento Filadelfia. Lo que quería hacer el Experimento Filadelfia fue lograr que el USS Eldridge sea invisible al radar. Es una nave. Entonces la gente trataba de hacer que una especie de blindaje invisible, los científicos trataban de hacer que una especie de blindaje invisible cubriera una nave de Estados Unidos y sea invisible a los radares. O sea, no sea detectada. ¿Qué ocurrió? Esto fue en el plazo de 1952 y 1953. La idea era lograr un blindaje electromagnético. Entonces, de alguna forma u otra, seguía desvelando esta potencialidad de lo que es lo que es el magnetismo y el poder electromagnético, diversas investigaciones acerca de el control mental y la manipulación telepática. Entonces, vamos a ir más en cuestión a lo que fue la realización de todo esto. El proyecto de este tipo de cuestión había sido presentado al Congreso de los Estados Unidos, pero fue rechazado. Entonces, directamente se le dijo al Departamento de Defensa que con intersección del Pentágono realizara las investigaciones en una fuerza aérea abandonada en Long Island, Montauk. ¿Con qué se financió este proyecto? Se financió con un tesoro nazi encontrado en la Segunda Guerra Mundial, oro nazi, que no fue devuelto a las dos partes de Alemania, sino que directamente fue vinculado al proyecto Montauk para su financiación. Entonces, estamos hablando de oro nazi, justamente, imposible de que sea repatriado a los jerarcas de la nación alemana en Europa. Resulta ser que en Long Island el proyecto Phoenix requería la antena ANFPS-35, una antena con un gran potencial. Esta antena era capaz de transmitir una frecuencia de 400 a 425 MHz. El acceso gamma era de 410 a 420 MHz. De esa forma, las frecuencias iban a ser totalmente incidentes en las patologías del ser humano. ¿Qué queremos decir con esto? Que si una antena era propulsada a diferentes de estas frecuencias, técnicamente la radiación que iba a producir en la mente iba a alterar el sistema nervioso de un humano y de esa forma repercutir en sus acciones. El proyecto Montauk, continúa alegando el informe, fue mantenido todavía en función hasta 1981. La torre del radar es imprescindible y muy importante para esto. ¿Por qué quiero hacer hincapié en la torre del radar? Porque cuando esta teoría empezó a conocerse, cuando los investigadores empezaron a hablar por su cuenta y muchos de ellos a ser silenciados
Resulta que lo que ocurrió con Montauk fue que las otras teorías que empezaron a circular en internet lograron hacer de forma importante el impacto social, de forma relato urbano, relato tipo creepypasta, y de esa forma la historia trascendió y llegó a la pantalla chica. ¿De qué modo? Solapándose con la famosa historia de los adolescentes de Stranger Things. O sea, este evento, el proyecto de Montauk, fue el que influenció a ciertas personas del ámbito del entretenimiento para que se pueda realizar el proyecto Montauk solapado en Stranger Things. O sea, transcribir lo que había ocurrido en realidad en esas fechas a una serie de televisión. El proyecto Montauk justamente buscaba redefinir las técnicas de guerra psicológica y control mental, y a su vez también viajes en el tiempo. Los campos magnéticos eran posibles de encontrar aplicaciones para tipo de guerra psicológica tan tratados de lograrse hacer en la Guerra Fría. Se hicieron varias propuestas que luego fueron presentadas en el Congreso, pero técnicamente todo esto terminó en el Departamento de Defensa. La idea era poder hacer que la frecuencia de 425 MHz, que es la señal que se permite influenciar en la mente humana, logre que la teletransportación, los viajes a universos paralelos y los viajes en el tiempo sean posibles de alguna forma. Los experimentos del proyecto aportaron datos sobre el hiperespacio, y el lenguaje que maneja son solamente símbolos de color y según algún tipo de sonido, según el famoso Stewart Wardlaw. Se dice que se logró crear un portal temporal más o menos estable que permitió ir a cualquier parte del universo y en el mismo tiempo. También así se hizo contacto con varias razas interdimensionales para el intercambio de información diversa. Esto es lo que asegura Wardlaw. Si bien esto no es de público conocimiento, Wardlaw asegura que se logró con el experimento de Montauk hacer tipos de viajes interdimensionales e interespaciales. También existe un material acerca de la información de una silla, la famosa silla de Montauk. Es una creación de la ITTI Corporation en 1950, porque una vez que el oro nazi fue acabado para la financiación, la ITT Corporation y Krupp AG lograron financiar Montauk hasta 1981. Entonces, ¿qué implica la tecnología posible de silla de Montauk? Es justamente poder leer la mente. La gente podía haberse sentado en esta silla y con unas bobinas que trabajaban como sensores colocadas en el mismo asiento, más 3 receptores de tipo Hammerland, Super Pro y P600, más 6 canales de salida y una computadora Cray 1 mostraban en formato digital, en esa misma pantalla, los pensamientos de la persona que se logró sentar en la silla de Montauk. Las primeras pruebas solamente constaban de que una persona lograra visualizar algo, dicho objeto iba a aparecer en pantalla. Luego lograron conectar otra computadora muy primitiva, la IBM 360, para darle más eficiencia al aparato. La idea era poner a un psíquico sentado en esa silla y que sus pensamientos se lograran amplificar. Se hicieron 3 generaciones de sillas, hasta que la tercera, el psíquico Duncan Cameron, logró lo más sorprendente. Le habían dicho que se concentrara solamente en un objeto sólido, y logró que ese objeto se manifestara de la nada. Se había descubierto la creación a partir del pensamiento. Es decir, que de alguna forma u otra, el estar sentado en esa silla y pensar en dicho objeto, logró que se creara solamente con el pensamiento. A veces el objeto que se le pedía que materializara a las personas que se sentaban en esta silla no eran sólidos. Tal vez podía haber imaginado una presencia en ectoplasma, como fantasmas, lo que significa solamente una realidad subjetiva transformada en una realidad objetiva. Además, las personas sentadas en las sillas de Montauk eran capaces de ver a través de los ojos de una persona si tenía un cabello en la mano de otra persona. Es decir, en la silla se sienta tal persona que sujeta en su mano el cabello de una persona que está en otro lado o que falleció. Lo que podía hacer después de lograr esto, de conectar todos los circuitos y los cables correspondientes, era que la persona vea a través de los ojos de la persona que no está, pero que sí tiene el cabello.
Esto es un claro ejemplo de telepatía. Hay algunos testimonios y pocos documentos que están disponibles, en parte en algunos libros escritos por gente que está vinculada al proyecto. Es decir, que gente que estuvo en Long Island tratando de realizar este proyecto en las antenas del radar, junto con la instalación de la base de Camp Hero en Montauk, terminaron hablando sobre el proyecto y violaron así el secreto militar. Hay gente que asegura que los proyectos que se realizaron en Montauk se siguen realizando. No personalmente en Montauk, sino en el área más famosa, el área única donde se converge lo que es de materia ufológica con técnicas de avanzada, de espionaje y de control mental del ejército de Estados Unidos, lo cual es la base aérea del Área 51 en Nevada. Tengamos en cuenta que hoy en día es posible entender el gran poderío militar de Estados Unidos y los grandes usos y aplicaciones que tuvieron los usos militares en plenamente experimentos humanos. Si mal no recuerdan, ustedes pueden googlear lo que es el videojuego Fear. Ahí en ese videojuego se muestra claramente el poder psíquico de una persona, el poder mental, la telepatía y el control de la mente sobre la materia y sobre también la otra materia, la mente. Entonces estamos en cuenta de experimentos realizados por el gobierno, técnicamente controlados por el ejército, esta serie de experimentos como ocurrieron en Montauk, y experimentar la psiquis humana. Y no es la primera vez que se hace esto, porque los soviéticos ya lo habían tratado de hacer en varias instalaciones de gulags donde estaban presos personas del régimen estalinista. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente: cualquier potencia hoy militar mundial ha llevado a cabo y quizás sigue llevando a cabo experimentos. Montauk es solamente un primer intento después de la Segunda Guerra Mundial de llevar a cabo las experiencias máximas, por así decirlo, de la mente humana. Los experimentos, continúa leyendo el informe, que se llevaron a cabo en torno al 12 de agosto de 1983, se logró realizar el proyecto en el viaje del tiempo, justamente también en Camp Hero, en ese mismo lugar. Cameron afirmaba haber saltado desde la cubierta del USS Eldridge al hiperespacio, y cuando se terminó el viaje después de un periodo grave de desorientación en el Hero Camp en el año 1983 en Montauk. En este punto coinciden en afirmar, juntamente con otro famoso físico y matemático como lo es John von Neumann, que supuestamente había trabajado en el experimento de Filadelfia, pero obviamente los altos mandos del ejército, principalmente los Marines, niegan este hecho. Otra de las cosas que se lograron crear, cuentan los supervivientes al proyecto Phoenix Montauk, fue haber creado una ventana que era una especie de portal en el tiempo. Esto permitió a los investigadores viajar a cualquier parte en el tiempo o el espacio, y fue desarrollado en forma semiestable. Se estableció contacto, según aseguran los supervivientes del proyecto, con personas o seres extraterrestres debido a este túnel del tiempo, y se intercambió con ellos información que obviamente fueron a parar a los jerarcas de la organización del proyecto Montauk. Entonces estamos hablando justamente de diversos tipos de experimentos: telepatía, control mental, materialización, viaje en el tiempo, viajes en universos paralelos, todos realizados en un lapso que va de 1950 más o menos hasta 1983 por parte del gobierno de los Estados Unidos. Información verídica. Pueden googlear, vamos a estar poniendo en la miniatura de la imagen del video la antena radar que fue principal para que se lograra justamente poder incidir en la mente de los humanos en los incipientes proyectos de Montauk. Entonces, ¿realmente se terminaron de hacer estos proyectos o hay algo más todavía? Yo creo que Montauk no termina solamente con el tema de la antena y los proyectos en las personas y además los viajes en el tiempo y en universos paralelos, sino que se siguen realizando. Y no solamente en Estados Unidos y en el Área 51, como puede ser una de las posibles grandes bases donde se sigan realizando técnicas así, poner al máximo la mente y la psiquis humana, sino que quizás grandes naciones como lo es Rusia también llevan a cabo
ciertos tipos de experimentos. Y es de conocimiento incipiente ahora que gracias al internet circulen rumores sobre esto, pero ahora una cosa es tener rumores de las guerras psicológicas de los experimentos tales como Montauk, pero otra cosa es tener ya personas que dicen haber estado y presentan pruebas de ello y realmente ponen en tela de juicio, ¿es realmente una conspiración o sucedió? Lo cierto es que muchas de estas personas que trabajaron en el experimento Filadelfia, que luego trabajaron en el proyecto Phoenix de Montauk en Hero Camp, han desaparecido o han sido silenciadas. Entonces eso nos da a entender que realmente esto pudo haber ocurrido, y no me sorprende, porque la mente humana es capaz de realizar muchísimas cosas. Si no, nos explicaría ver a los ilusionistas, no nos explicaríamos ver a las personas que practican la telequinesis y doblan cucharitas de metal sin tener ningún tipo de truco o as bajo la manga. Entonces, si hay personas que tienen, por ejemplo, muchísimo control mental, como un fakir que puede resistir el dolor por solamente tener control mental, ¿cómo es posible que si sometemos a sujetos con determinadas tecnologías en una silla y logran hacer más aún el control mental gracias a una antena que irradia una frecuencia que realmente incide en el sistema nervioso de las personas? Entonces estamos hablando de cosas que sí son verídicas y que posiblemente existieron y van a seguir existiendo o siguen existiendo. Entonces lo que nos deja el proyecto Montauk es solamente el inicio de grandes proyectos que el gobierno estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a hacer. Obviamente hay muchos más y quizás hay antecedentes, hay otros proyectos anteriores que tienen que ver con también las ondas de frecuencia y de radio que inciden en el sistema nervioso. Tener en cuenta la antena esta del radar AN-FPS-35 es muy importante. Realmente, si ustedes ven Stranger Things, van a ver que muchas de las cosas que estoy diciendo sobre el proyecto Montauk han sido trasladadas a la serie Stranger Things, lo cual no lo hace un creepypasta, no lo hace una leyenda urbana, sino que lo hace sumado a las voces de los científicos, supervisores, jerarcas que han participado del proyecto Montauk o del experimento Filadelfia, lo hacen realmente no una teoría conspirativa, sino una realidad de un gobierno que realmente hace proyectos con humanos y busca explotar los sentimientos, explotar la capacidad de la mente. Entonces, Montauk no va a quedar en el pasado como una teoría conspirativa, sino que más bien es incidente de otros proyectos que se realizan en la realidad. Hay que tener en cuenta este tipo de proyectos, este tipo de experimentos perpetrados por el gobierno de Estados Unidos con, obviamente, su ala fuerte, la ciencia, grandes empresas de científicos y de tecnología, justamente en colaboración con el gran poder militar del Pentágono de Estados Unidos. No es casualidad que Estados Unidos sea el principal propulsor de películas de Hollywood que tengan muchos temas de que hablar de estos. Si vemos películas de superhéroes o de ciencia ficción, generalmente todos tienen que ver en Estados Unidos justamente por iniciativa del gobierno, un experimento que salió mal, algún militar que hizo algo mal, todo tiene que ver con eso. ¿Pero por qué? Porque hay mucho de eso, hay muchas historias sobre eso y es real, y Montauk es real justamente. Está ahí las instalaciones, están ahí las antenas, están ahí los testimonios, están ahí las evidencias de lo que realmente fue un proyecto para poner la psiquis humana en su máximo desarrollo. Entonces invito a la reflexión de los oyentes y de los que después nos estén viendo por YouTube, de que esto posiblemente siga existiendo, no en Montauk, pero quizá en otras bases, quizá en otras instalaciones, y quizás ahora no por parte del gobierno estadounidense, sino de empresas privadas que desarrollan y que buscan desarrollar aún más la tecnología.
Entonces tengamos en cuenta la claridad de que hoy en día todo puede ser filtrado por el internet, y justamente Wikileaks, gran grupo de personas que aportan justamente esa información, de entender que existen este tipo de proyectos y que le puede pasar a cualquiera. Obviamente los que viven en la periferia, como los países subdesarrollados o emergentes, quizá no tengan la suerte o la mala fortuna de toparse con estos proyectos de investigación, pero mientras podemos analizar y escuchar los testimonios de personas que han sido parte, o obviamente conocido personas que hayan sido parte de este proyecto, de proyectos tales como este. Entonces tengamos en cuenta que estas cosas realmente pueden existir. Sin más que decir, vamos a terminar la misión de ahora a las 2:02 de la mañana, 20 grados. Esto fue Radio Distancia, una frecuencia en casa.